Y esa GRK pertenece también a la familia, de las enzimas serina, treonina, quinasa. Fosforilan en residuos entonces de serina y treonina al receptor en su dominio intracelular. Fíjense, colocan esta fosforilación, y esa fosforilación es un marcaje para el inicio de una vía de señalización que tiene como fin regular la actividad del receptor. Por eso yo les decía a ustedes al principio, en el interior del receptor hay dominio de fosforilación importante, y esos son los más resaltantes, incluso más que los de ubiquitina, los de fosforilación, porque tienen este mecanismo. Entonces, GRK fosforila en el sitio interno del receptor, coloca un residuo de fosfato en residuos de serina y treonina, y de esa manera eso es una señal para que se recluten a una proteína que se llama beta-arrestina. ¿Sí? Y esa beta-arrestina tiene la capacidad de reclutar o de desencadenar la activación de AP2 y otra proteína llamada clatrina. En conjunto forman un complejo AP2-clatrina y que permite la formación de una vesícula endocítica. Lo que hace es endocitar al receptor al interior celular. Fíjense, AP2, beta-arrestina y clatrina. Entonces, de esa manera entra el receptor a la célula y deja de estar disponible en la membrana. ¿Qué va a suceder con el efecto que tenía ese receptor en la célula? Disminuye, porque no está en contacto con el ligando en el exterior. ¿Sí o no? No tenemos cascada de señalización, lo tenemos arrestado por la beta-arrestina. ¿Entendido? Es ahí la importancia de verlo así. Entonces, fíjense que al tener el receptor ya como una vesícula endocítica en el citoplasma de la célula, podemos tener dos vías. Una es que si la señal del receptor es excesiva, es suficiente, digamos que sobrepasa los niveles normales, no es necesario ese receptor otra vez en la membrana, entonces se degrada por vía lisosomal. Pero si en esa situación se requiere otra vez la presencia del mismo receptor en la membrana, entonces ocurre un proceso que se llama reciclaje de receptores acoplados a proteína G, y esa vesícula pasa nuevamente a la membrana y el receptor continúa su función habitual. ¿Sí? Y eso ocurre, ¿para qué? Para que en este punto, que es un punto crítico en la señalización, decir, según las señales de la célula, ¿se necesita o no otra vez el receptor en la membrana? Si se necesita, pues se recicla, y si no, se degrada. De esa manera yo tengo una disminución en la cascada de señalización celular por ese receptor. Supongamos que tengo la frecuencia cardíaca muy alta, está por encima de 100, entre 120 latidos por minuto, supongamos. Entonces, hay receptores que se encargan de aumentar la frecuencia cardíaca, el beta-1 adrenérgico, por ejemplo. ¿Y qué dice la célula? Mira, hay exceso de cascada de señalización, recibe esa señal. Y la célula no va a decir, no, pero es que no. Lo que va a decir es, ok, voy a meter mis receptores al interior. Si no tengo receptores afuera, ¿quién recibe la señal? Nadie. Y si no hay receptores afuera, ¿quién desencadena la señal? Nadie. Y eso hace que disminuya los niveles de frecuencia cardíaca. Es una de las respuestas que tiene el sistema para eso, y de esa manera conservamos la homeostasis, ¿no? Eso ocurre. Pero ¿qué pasa? Lo endocitamos, y si se restablece la frecuencia cardíaca, que vuelve a llegar a 60, entonces la célula dice, ok, ya pasó el problema, el efecto que estaba ocurriendo ya no está ocurriendo, el receptor puede ir de nuevo a la célula, se recicla. Dígame, Ramón. No necesariamente, porque es más a largo plazo. ¿Okay? El ejercicio, hay muchos mecanismos que ustedes van a ver en fisiología cardiovascular, es un tema que a ustedes les gusta mucho. Hay un reflejo que se llama reflejo baroreceptor, y también está el reflejo de Bainbridge, que ocurre a nivel de la aurícula derecha, regula los niveles de frecuencia cardíaca. Y además de eso, existe, aparte de esta regulación, en los receptores acoplados a proteínas G, una regulación contrapuesta. Es que
Si el receptor beta 1 es acoplado a proteínas excitatorias, yo por otro lado puedo activar uno que tenga actividad EI, que es inhibitorio. Y eso existe en el corazón y está estimulado por el nervio vago, que son los receptores muscarínicos para acetilcolina. El nervio vago libera acetilcolina, se recibe acetilcolina y los niveles de frecuencia cardíaca bajan. Entonces, eso es mucho más rápido que incitar al receptor, nada más que el vago libere el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, yo puedo regular la actividad del receptor no solamente con esto. Esto es un mecanismo intrínseco propio del receptor. Pero el hecho de que yo active un receptor con actividad contrapuesta a este lo regula la señal, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Entonces yo puedo tener igual cascadas que aumenten el calcio y otras cascadas por otros receptores que disminuyen el nivel de calcio. De esa manera también se regula la señal. ¿Entendido? Aquí vamos a ver lo mismo. Entonces el punto de tensión módulo es que sea la GRK. Aquí se ve claramente que es la GRK. Lo leen allí muy claro, ¿verdad? ¿Ah? Ok. Homóloga, GRK. Y ahora la heteróloga, ¿qué decíamos que era lo que cambiaba? La enzima quinasa que da inicio a la cascada de señalización. Entonces aquí, en ese esquema, ¿cómo te llamas tú? Gabriel. ¿Quién inicia ese fenómeno de sensibilización ahí? ¿La GRK o quién? La PKA o la PKC. Entonces, ¿qué coincidencia o qué similitud tiene esta PKA con la GRK? Que también pertenece al grupo de serina, treonina y quinasa. Fosforila en serina y treonina y quinasa. Fosforila en los residuos de serina y treonina en la parte interior del receptor, y ese fosfato que está allí sirve de anclaje ¿para qué? Para la beta-arrestina y después para platina y AP2 que tenemos aquí. ¿Sí? El resto del proceso es el mismo, lo que cambia es que inicia esa cascada de señalización. Ojo con eso, si ustedes le piden dibuje un esquema donde se observe la desensibilización heteróloga, si usted coloca que empieza por GRK ya está todo malo, porque justamente por eso dice heteróloga, para que usted coloque lo que es diferente. ¿Sí? ¿Entendido eso? Ahora hay algo que se plantea últimamente desde hace por lo menos 10 años, que son rutas alternativas de la beta-arrestina. Y esto llama mucho la atención porque uno dice beta-arrestina y de manera inmediata lo relaciona con la desensibilización, pero es que la beta-arrestina no tiene solamente esa vía. Una de las vías, o una de las importancias de la beta-arrestina es que puede activar a cascadas proliferativas. Y una de ellas, fíjense que es la que está mediada por ERK, que es una proteína perteneciente a la cascada de señalización por MAP quinasas, que por ahí me estaba mostrando un esquema, ¿verdad? Entonces, esa ERK lo que hace es aumentar la proliferación celular y disminuye la muerte celular programada. Entonces, la beta-arrestina no es solamente una vía para desensibilizar, sino también que puede activar rutas proliferativas y, entre otras cosas, también activar rutas relacionadas con ROT, que tienen que ver con la vasomoción específicamente, pero con la contracción muscular bíceps. Ustedes van a revisar esto. ¿Por qué es importante? Porque a partir de una desensibilización de un receptor acoplado a proteínas G, yo puedo conseguir cambios en la proliferación, en el comportamiento proliferativo de la célula. Esto es interesante. Se plantea actualmente para muchas enfermedades. Y de allí viene este concepto que vemos aquí. ¿Entendieron todo este que vimos? ¿Sí? Sí, Ramón. Y ¿sí? Ok, entonces de allí que entendamos eso es importante para hablar de ligandos secados y su relación con la beta-arrestina. Muy bien, vamos a ver cuál es. 4 y 7, porque ya empezó el juego en Madrid. Vamos a ver. Entonces, me dicen cómo va. Entonces, aquí se establece un concepto, que es que la señalización por receptores acoplados a proteínas G
tiene dos compartimentos. Y esto es un concepto muy bonito porque ya empieza a hablarse entonces de lo que se llama separación de la vía de señalización. Y eso aplica para muchas cosas. Porque uno siempre que dice señalización y lo relaciona con una sola vía. Las señalizaciones pueden tener compartimentos. Por un lado, el mismo receptor produce esto, pero por otro lado produce esto. Y eso da mucha más variedad a la señalización, más allá de que los receptores se dimericen, que hayan efectos confluentes y todo eso. Aún más variable es que un mismo receptor tiene la capacidad de compartimentalizar ese esquema de señalización. Entonces fíjense que a partir de este mismo receptor tenemos vía 1 y vía 2. Es decir, que podemos tener dos respuestas distintas. Y en relación a la proteína G, esa separación de la vía, una es la vía de la proteína G propiamente dicha, que fue la que nosotros conversamos, que si es GS, GI o GQ, y por otro lado tenemos la otra vía que es dependiente de beta-rectina. Es decir, que cuando se da un estímulo para que el receptor se desensibilice, en muchos casos la desensibilización pasa a un segundo plano porque esa beta-rectina que yo recluté por ese residuo de fosfato comienza una cascada de señalización ella. Y esa es la importancia. Y esa es la vía número 2. Entonces la beta-rectina inicia esa vía. Y esas son las vías que estábamos hablando, de proliferación, de las vías del ROF y todo eso. ¿Sí? Entonces, esos son los compartimentos. ¿Por qué le hago tanta énfasis en esto? Porque lo fisiológico es que yo tenga una cascada de señalización equilibrada. Es decir, que sea prácticamente igual la activación de beta-rectina o de las vías dependientes de beta-rectina a la activación de la proteína G. Es decir, que un receptor se activa, por ejemplo, y el 50% de esa activación conlleva a cascadas relacionadas con proteína G y el otro 50% a cascadas relacionadas con beta-rectina. Eso es lo fisiológico. Por eso, entonces se llamarán ligandos no sesgados. ¿Un sesgo qué es? Esté sesgado algo. Daniel, Fernando, o te dicen, está sesgado con eso. ¿Qué quiere decir? ¿Han escuchado eso? Claro. ¿Ah? Así en el se llama esto. En las conversaciones habituales, no está sesgado con eso. ¿Qué significa? ¿Cómo? Cuidado con el teléfono. Vamos con la definición de sesgo. ¿Ah? O sea, está parcializado a eso. ¿Sí? Está sesgado con el chavismo. Entonces, el sesgo es que yo voy con una tendencia en específico, sin mirar a la otra tendencia. ¿Entendido? No tengo capacidad de mirar. Entonces, si yo tengo un ligando no sesgado, es porque tiene la capacidad de responder hacia los dos tipos de respuestas, proteína G y beta-rectina. Ese receptor, entonces, es un receptor no sesgado. Ahora, así como hay no sesgados, podemos tener sesgados. El sesgado, entonces, podemos tener sesgado hacia las cascadas de proteína G y sesgado hacia la cascada de beta-rectina. Y aquí lo vemos. El ligando sesgado hacia la beta-rectina. Se activa ese receptor por ese ligando sesgado y la beta-rectina entonces será la única cascada que desencadena. Cascadas de proliferación, cascadas relacionadas con ROC y todo eso. Solamente eso. Y activamos aquí a un receptor acoplado a proteína G, pero solamente se activó la beta-rectina. Eso es un ligando sesgado. Y otro ligando sesgado es aquel que solamente activa la proteína G sin activar la beta-rectina. Es decir, que en ningún momento este receptor, gracias a ese ligando sesgado, se va a desensibilizar. Y eso tampoco es fisiológico. Lo ideal es que haya un equilibrio entre una vía y la otra en el mismo receptor. Si tenemos ligando sesgado hacia la proteína G, hacia cascadas de proteína G, y ligando sesgado hacia cascadas de beta-rectina. ¿Entendido? Eso significa el sesgo en el ligando. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Bien. ¿La célula es estable? No, tenemos que investigar eso.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna hipótesis que quieran plantear? Bien. Me gusta este grupo porque son muy educados en el sentido de que no veo mucha gente revisando el teléfono ni hablando. Eso es bueno. Eso es bueno. De verdad. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque en este caso, recuerda que la beta-retina puede inactivar el receptor por la desensibilización. O sea, desencadena una inhibición de esta vía. Solamente eso. ¿Entendido eso? ¿Sabían esto ligando cigarro? ¿Lo habían entendido? Es un concepto relativamente nuevo. Bueno, hace como 15 años más o menos. Es nuevo. Porque fíjate que la proteína G, esas entradas cuando se describieron, hace cuántos años. Hace mucho, hace más de 50 años. No. Hay tendencia, como decíamos, hay parcialización. ¿Okay? Pero aquí de manera esquemática que dice que lo que predomina es la vía 2 o la vía 1. Exacto, pero no, pero una afinidad en el grado de respuesta que está ahí. Muy bien. Ok, ya estamos por terminar. Y esto es todo lo contrario, esto lo estamos asomando ahora. La desensibilización que estamos hablando aquí es algo que se llama down, regulación hacia abajo. ¿Por qué? Porque al final el resultado final de esto es disminuir los niveles de receptores, la cantidad de receptores, quiero decir. Al final si yo los recluto todos y los voy degradando en lisosomas, voy a tener menos receptores de la membrana y por ende voy a tener menos efecto de ese receptor. Ahora, existe algo contrario a eso, que se llama regulación hacia arriba. ¿Sí? En vez de down, up, regulation. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta regulación hacia arriba, ustedes dirán, pero ¿para qué me conviene a mí aumentar los niveles de receptores? Lo primero que ocurre, o como señal principal, es que hay una disminución en la concentración del ligando o bloqueo del receptor. Y ese bloqueo lo hacemos ¿cómo? Con los fármacos que nosotros diariamente indicamos a los pacientes. Eso lo hacemos, estamos modificando un sistema que probablemente está alterado, pero lo estamos modificando gracias a la actividad del fármaco, ¿no? Entonces puede que haya una disminución del ligando o que estemos bloqueando el receptor. De todas esas dos cosas conllevan a que haya una disminución en la cascada de señalización intracelular que debería promover ese receptor, detección de bajo efecto en la señalización celular. Y como yo les decía, la célula no va a interpretar que yo tengo un beta-bloqueante o que tengo un bloqueante de canales de calcio, que tengo cualquier cosa. Lo que va a decir la célula es que los receptores no sirven para nada. ¿Sí? No sirven, no están funcionando. ¿Y qué va a hacer eso? Desencadena por mecanismos aún no totalmente descritos una señal nuclear que conlleva al efecto final, como les decía, un aumento en la síntesis del receptor que estamos en cuestionamiento, que tenemos en cuestionamiento. ¿Sí? Si es un receptor beta, pues aumenta la síntesis del receptor. Entonces, la señal de la célula es responder ante el déficit de señalización. ¿Sí? Y ese déficit de señalización, ella dice, lo que yo puedo hacer desde mi parte es aumentar los receptores. Aunque el ligando esté disminuido, ya no sabe si es el ligando, para ella es el receptor. Aumenta los niveles de receptores y fíjense que pasamos de tener, en este caso, ¿lo apagué? En este caso pasamos de tener un solo receptor, en este caso un receptor acoplado a proteína G de serotonina, de tener un solo receptor a tener toda esta cantidad de receptores que tenemos acá. ¿Por qué? Por un aumento en la síntesis del receptor a nivel nuclear. Y eso es la regulación hacia arriba. Tenemos un receptor, ahora tenemos 5 receptores, 6 receptores. ¿Sí? Aumentamos la cantidad. ¿Y qué pasa? Bueno,
Si es el receptor que lo tenemos bloqueado, entonces cuando llegue el ligando, que el ligando se muestra alterado su concentración, se va a unir a cada uno de esos receptores nuevos. ¿Y qué puede haber? ¿Qué puede generar eso? Que antes el ligando se estaba uniendo un solo receptor, ¿correcto? Después de este proceso, ahora hay 6 receptores, se están uniendo ligando 6 receptores. ¿Qué puede ocasionar eso? ¿Qué consecuencias? Un aumento en la señalización y por ende en la eficacia global de los receptores. ¿Quién dijo eficacia? Muy bien. Un aumento en la eficacia o en el efecto global de los receptores. Entonces, si eran receptores relacionados, por ejemplo, con aumentar la presión arterial, ¿sí? Yo le doy un antihipertensivo, bloqueo este receptor. Perfecto. Pero a largo plazo voy a tener upregulation, se voy a tener más receptores. Y cuando llegue ese ligando, que el ligando puede ser adrenalina, aumenta la presión arterial. Y en vez de tener un solo receptor, ahora tenemos muchos. Por ende, el efecto de aumento de presión arterial va a ser multiplicado por 6. Y eso es lo que se llama efecto, como lo dice la gente por ahí, rebote del fármaco a largo plazo. Porque tengo más receptores ahora. ¿Producto de qué? De que el mismo fármaco bloquea un receptor. Y esa es la razón por la cual entonces los pacientes a veces hay que aumentarle la dosis del fármaco para que alcancen el mismo efecto previo. Porque tengo que entonces ahora en vez de bloquear un solo receptor, bloquear a varios. ¿Sí? ¿Entendido? Y para bloquear a varios necesito más dosis. ¿Sí o no? Y aquí tenemos el esquema de señalización del glucagón e insulina. Aquí tenemos la célula beta y la célula alfa. Vamos a explicar uno cada uno, los vamos a estudiar. Jesús, ¿qué pasó, Bill? Mensaje. Ok, vamos a explicar, Jesús, la ruta, en este caso, de la célula beta. ¿Qué entiendes tú en esa ruta de señalización? Bueno, recordando desde bioquímica 1, más que todo la parte de que las células beta se encargan de la producción de insulina. Y entonces ellas me ayudan a generar un efecto de saturación, por eso decir. ¿De saturación? No. Yo me lo sé. Vamos a empezar por aquí. Empezó La única feliz, todo lo que no dice. Se activa Lo siento, no dice. el GLUT2. Esto debido a los altos niveles de glucosa presentes en sangre. Hay glucosa en el ¿Qué me asocia una cantidad de señalización en la que va a yo, generar la ATP, célula, ADP, no sé si me acuerdo. Entonces, caso el ATP se va a unir beta con el pancreática, potasio y el oro y no tendrán por orden, por eso decirlo, la va a producción crear de insulina. Esta producción de de insulina concentración. y a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Ese es el generalizado. Ese es el tema central. Pero lo que yo quiero que vean aquí en este caso Ajá, va a permitir que entre el calcio y el Como calcio le va a decía, agarrar la las células insulina, la va a beta agrupar producen y la va insulina, a sacar. secretan insulina, mantienen almacenada en forma de vesícula, ¿no? En su citoplasma. Pero ¿qué pasa? Cuando la glucosa aumenta en sangre, no es que se activen los glucósidos, ellos están abiertos porque son canales. Solo lo usa. ¿Ok? Los glucosa permiten la permeabilización del glucosa en el interior celular en las células beta-pancreáticas, y esa glucosa entra a glucólisis, aumenta los niveles de ATP por todos los mecanismos que ya conocemos. Y ese ATP que genera a nivel de este canal según este esquema de señalización, ¿qué significaba esto? Inhibe la actividad de este canal que se llama KTP. ¿Ok? K de potasio y ATP, que es sensible a ATP. ¿Sí? Entonces, es un canal que con ATP se inhibe. ATP inhibe el canal de potasio y si yo bloqueo un canal de potasio, ¿qué pasa? Se despolariza la membrana. No sale potasio, ¿y qué va a pasar con el potasio? Se queda dentro. Eso lo tiene que responder todo lo mismo, porque eso lo vimos ya. Bloquea un canal de potasio, ¿qué pasa? El potasio se sale. Se queda en el interior celular. ¿Qué pasa con la célula entonces? Se despolariza. Exactamente, hay despolarización de la membrana. Fíjense que si aquí va con lo que él decía, hay un potencial de acción. ¿Ok? Vamos a revisar eso igual. Bien.
¿Es la tarea del día? Ajá. Hay una despolarización de la membrana, supuestamente un potencial de acción, y eso desencadena entonces el umbral, o permite llegar al umbral de un canal voltaje dependiente de calcio. Calcio, canal, dependiente, voltaje, significa eso. Digamos, ese potencial umbral, el canal de calcio abre y permea calcio, porque el calcio está concentrado de afuera o adentro. Afuera. Entra por el agente electroquímico, calcio aumenta en el interior celular y el calcio, por mecanismos que ya conoceremos, aumenta la exocitosis de la vesícula. Concuerdo, pero vamos a decir, esta imagen sigue siendo cierta. Si en realidad las células endocrinas tienen un potencial de acción. Entonces, si tienen un potencial de acción, en una gráfica de potencial de acción, para nosotros ver el umbral, la despolarización, a cuánto llega el voltaje, cuáles son los canales que abren. Vamos a revisar, ¿quién tiene esa tarea? Hasta el viernes. Todas las células tienen la capacidad de almacenar carga en su membrana celular. Pero de eso a tener un potencial de acción verdadero, hay una separación. Todas las células tienen electricidad. Todas se rigen por electricidad. Hay modificaciones eléctricas hasta en las plaquetas, que son células nucleadas, ¿no? No tienen núcleo. Son fragmentos de células. Hasta ellas tienen actividad eléctrica y es muy importante conocer su actividad eléctrica porque está relacionada con la agregación plaquetaria. Pero las plaquetas tienen electricidad, pero ¿cuál es el potencial de acción de una plaqueta? No tiene. Vamos a revisar qué es un potencial de acción verdadero. Ustedes se lo van a preguntar al profesor de fisiología, ¿por qué la endocrina no se considera una célula excitada? Pero aquí sí, ¿verdad? Aquí sí lo coloco. No tiene más tarea abierta. Muy bien, entonces, y eso sucede en la célula beta, por eso se libera insulina para tratar de compensar los niveles de glucosa elevados. Fíjense que aquí ya estamos haciendo una copla entre bioquímica 1 y bioquímica 2 y entendemos con mayor certeza lo que está sucediendo cuando aumenta los niveles de glucosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Por otro lado, esta es una célula alfa que libera glucagon, ¿no? Y entonces, ¿qué? Explícanos esa esquema de señalización, partiendo de aquí. Hay una señal de glucosa alta, pasa a través del GLUT2 en la célula, hay un aumento el metabolismo de la célula en la parte de la mitocondria, por todas esas señales, y se utiliza el ATP, la fosforilación, ¿se llama así? Cuando hay un momento en la producción del ATP, por lo que se produce el potasio, al entrar, la membrana se polariza, abriendo los canales de sodio, ¿verdad? Fíjate que en este caso pasa lo mismo que este punto. Glucosa entra, aumenta la nivel de ATP, igual ese canal de potasio se mide por ATP, pero esa despolarización de la membrana que se genera sobrepasa el potencial umbral de los canales de sodio y en vez de activarse los canales de sodio se inactivan, porque estamos sobrepasando, estamos en un lugar distinto al potencial umbral de los canales de sodio. Eso es un fenómeno que tiene hasta ahora mucha controversia. Y está no solamente relacionado con este fenómeno eléctrico, sino también con un fenómeno metabólico. Otra enzima que ustedes van a revisar a ver cuál es esa enzima que tiene relación con la inactivación de los canales de sodio. Si se inactivan los canales de sodio, hay menos potencial de acción o menos despolarización de la membrana y hay una posible repolarización. O sea, es un fenómeno paradójico. Ocurre todo lo contrario. Y al haber repolarización, hay menos actividad de los canales de calcio. Y entonces si no hay calcio no hay exocitosis en la vesícula. ¿Sí? ¿Listo? Y si no hay exocitosis, pues no se libera glucagón, que es lo ideal en condiciones donde hay aumento de la glucosa, porque es una hormona contrarreguladora. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Una pregunta. Una vez dividido los canales de potasio en la liberación de insulina,
están inhibidos, están bloqueados hasta que vaya ATP. ¿Me explico? Claro, esa inhibición de ATP es como cualquier liga que tiene su tiempo. Cuando ya ahí pasa un tiempo, entonces se disocia el ATP y no sigue inactivando ese. ¿Entendido? Listo, entonces voy a terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esta corta esta clase, pero es la antesala de la clase siguiente. ¿No estuvo corto? Ah, fue más corta que la anterior.